Saludos amigos, saludos amigas. Ya estamos en otra entrega del comentario de Héctor Tineo en diariodominicano.com, comentando notas de la actualidad en República Dominicana y el mundo. En la República Dominicana, el tema que toma de nuevo el ambiente es el tema electoral. Todos los partidos han estado en múltiples actividades tratando de la conquista de la voluntad del pueblo dominicano. Y se han dado situaciones que muestran de manera muy clara lo difícil que le ha sido a la República Dominicana lograr un clima de que se respeten las instituciones sin importar el tiempo en que ocurran. Y todo esto tiene que ver con el tipo de manera en que la sociedad dominicana comenzó el proceso tras la caída de la dictadura de Trujillo. Lo primero es que República Dominicana, para llegar al momento de que podemos programar y celebrar elecciones como las que conocemos hoy, en la República Dominicana eso fue un tránsito difícil, porque conocimos múltiples maneras de acciones para amañar o frustrar la voluntad popular. Y vivimos situaciones de que sencillamente la intolerancia se imponía. La República Dominicana ha ido logrando avances como por ejemplo la Constitución de 2010, que esa Constitución le pone límite al poder en República Dominicana, le indica límites y establece esa Constitución también los derechos fundamentales. Y esa Constitución también tiene un tribunal constitucional que se crea en República Dominicana con la Constitución de 2010. Cualquier persona física o moral que entienda que sus derechos fundamentales se han violado puede recurrir al Tribunal Constitucional para que los jueces del Tribunal Constitucional defiendan los derechos fundamentales. Y tienen la autoridad para fijarle límites al poder en República Dominicana. Sin embargo, eso resulta difícil de aceptar. Hay gente que en la República Dominicana alcanza cuotas de poder por circunstancias especiales y hay un momento que entienden que están por encima de todas las instituciones. Después vuelven a recapacitar cuando caen a la oposición o cuando caen en un escenario que no les favorece, que no pueden hacer lo que les da la gana. Y eso es lo que explica la carta pastoral que ha publicado la Iglesia Católica con ocasión del próximo día 21, del día de Nuestra Señora de la Altagracia, la patrona del pueblo dominicano. ¿Qué dice la Iglesia? Augurando que el pueblo dominicano pueda vivir un proceso electoral democrático. Pero ¿qué lleva a uno a pensar y decir, caramba, la dictadura de Trujillo terminó, se eliminó Trujillo el día 30 de mayo de 1961. Y todavía en la República Dominicana usted siente cada cierto tiempo un tufo trujillista. Que funcionarios que, por ejemplo, están obligados a defender la ley y la Constitución de la República, que están obligados a someterse a los dictados de la Constitución de la República, no lo entienden y quieren actuar conforme a su mejor parecer. Y lo peor es que quieren arreglar cosas, la quieren arreglar. Mire ahora un debate, que quieren crear un debate con con el tema del límite de las inauguraciones. La República Dominicana tiene una legislación, la 247-12, que es la ley orgánica de la administración pública. Lo que quiere decir que usted puede ver cuál es el marco para las instituciones públicas. Pero la República Dominicana
tiene una ley electoral. Esa legislación establece disposiciones y qué hacer en un proceso electoral. Porque recuerden que la Junta Central Electoral es el órgano electoral. Tiene la responsabilidad de organizar y administrar el proceso electoral. En consecuencia, es la institución que primero da la alarma y enseña los límites para que todas las partes que están involucradas en el proceso electoral se sometan a la ley, que respeten la ley. Ustedes vieron un acto político en el batallón militar de Asua, un acto político, incluso usando un vehículo. ¿Por qué ocurre eso? Por irrespeto a la Constitución. Me incluyo en la parte de la población que no cree que ese acto se celebró por ignorancia. No, ese acto era una expresión de la prepotencia que da el poder. Candidatos impulsados por una candidata que entiende que no entiende que no hay límites. Ese acto de Asua. Eso no fue por ignorancia. Eso fue como una especie de tentar. Vamos a tentar a ver cómo reacciona la gente. Y la población reaccionó indignada. Y ya ustedes vieron lo que se produjo, que lo primero fue un movimiento, se anunció que los militares perdían sus posiciones, los que tenían la responsabilidad en el momento en ese batallón de las fuerzas del Ejército de República Dominicana, que perdieron sus posiciones, que lo saquearon, lo movieron. Sin embargo, se parte por la parte más débil, ¿cuál es el militar? Pero, ¿quién dio la orden para que esa actividad política se llevara a cabo? Que se pudiera movilizar y presentar incluso los símbolos del partido de gobierno y de la candidata. Eso es lo ahí que tienen que buscarlo, no en los militares que estaban de servicio. Los militares cumplen órdenes y no hay una cosa que preocupe más a un militar y que lo confunda cuando ve que una figura tiene apoyo político y gubernamental. Eso le crea una confusión porque por este histórico de República Dominicana, que dicen que la soga siempre rompe por lo más delgado. Él se cuida y deja pasar la pelota. Reaccionó la sociedad en Asua. Es la que reacciona y pone a las autoridades en atención. Eso es penoso que ocurra en la República Dominicana en el siglo XXI, cuando la República Dominicana ha ido avanzando en los procesos electorales y se entiende que prácticas del pasado hoy no se deben utilizar. Lamentable ese hecho. Y por eso es que la Iglesia Católica, en esa carta pastoral que publica con ocasión del próximo día 21, el día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, entre los temas que trata está el tema del tránsito, la cantidad de gente que muere en República Dominicana en accidentes de tránsito, en calles y carreteras. Eso conturba y la Iglesia Católica lo ha incluido en su carta pastoral de este 21, con ocasión de este 21 de enero. Pero ahí la Iglesia toca el tema, los accidentes de tránsito. Ese es un tema que en la carta publicada con motivo de la solemnidad de Nuestra Señora de la Alta Gracia, la Iglesia Católica exhorta a orar por las próximas elecciones municipales, congresuales y presidenciales para que sean realmente democráticas, sin las situaciones traumáticas del pasado, en las que se respete la voluntad popular y cada ciudadano pueda cumplir con su deber cívico y ejerce el sufragio, no por presiones externas, intereses personales o favoritismo, sino respetando el sagrado dictamen de su conciencia. También reza la Iglesia Católica para que se detenga el dolor y el luto por tantos feminicidios, el narco y el microtráfico que enluta a numerosas familias y barrios con los frecuentes enfrentamientos entre bandas armadas, las muertes extrajudiciales o por balas perdidas.
En ese orden, los arzobispos y obispos de la República Dominicana elevan plegarias para que se agilicen los procesos penales de los internos preventivos, así como para que los casos de magnitud y envergadura no queden en mero aspaviento mediático. El episcopado implora para que mejore la calidad de la educación de niños y jóvenes, que tengan verdaderos maestros, no solo de conocimientos científicos, técnicos, sino que sean formadores en valores, al tiempo que subrayan la necesidad de mayor atención a la salud mental y suplican para que tengamos un mejor y más eficiente ordenamiento urbano. Dicen los obispos, aprendamos a respetar las leyes de tránsito, ejercitemos más la virtud de la prudencia en las calles y carreteras, a fin de evitar la muerte por accidente. Pero en este documento de la Iglesia Católica, de la Conferencia del Episcopado Dominicano, que es el órgano que agrupa a los arzobispos y a los obispos. Decimos los arzobispos y obispos porque la República Dominicana tiene arzobispados. Tiene el arzobispado de Santiago, tiene el arzobispado de Santo Domingo y tiene el arzobispado de la arquidiócesis de la Altagracia en el este. Y están los obispos, que son los prelados, las autoridades de la iglesia en las distintas diócesis. Llama la atención ese hecho, el tema electoral y las palabras de la Iglesia Católica, de los obispos, los arzobispos, indica un nivel de preocupación ciertamente. Y uno tiene que referirlo como una nota lamentable, que hoy, en el siglo XXI, se tenga que hablar de nuevo de la importancia de que se respeten las normas electorales, que se le permita a cada persona ejercer su derecho al voto, que nadie pretenda comprar a otro para torcer su voluntad. Y por eso le vamos a este párrafo, lo quiero repetir, de la carta pastoral de la Iglesia Católica con ocasión del día de Nuestra Señora de la Altagracia. Los arzobispos y obispos oran para que tengamos unas elecciones realmente democráticas, sin las situaciones traumáticas, oigan esto, dice sin las acciones traumáticas, aquí está, vamos a hacer la cita textual del contenido del documento de la Iglesia Católica, lo que señala en esa carta pastoral. Quiere unas elecciones limpias, sin trauma, que recuerden situaciones superadas. Pero vamos a repetir ese párrafo, que es muy importante para entender el nivel de preocupación que se percibe en ese documento de la Iglesia Católica, atormentada por los accidentes de tránsito, atormentada por los feminicidios, pero esto de lo electoral es lo que debe llamar y preocupa y da hasta cierto punto vergüenza, que luego de décadas de celebrarse las primeras elecciones tras la dictadura de Trujillo, en la República Dominicana todavía no se entienda que eso tiene que ser un proceso fluido y que los que tienen funciones de autoridad son los primeros, los que están obligados a dar el ejemplo de cumplir, someterse en todo a lo que dicta, en este caso, el órgano electoral, que es el organizador de las elecciones y el administrador. Entonces, la iglesia, ¿qué dicen los obispos y arzobispos? Oigan esto, repito, para que tengamos unas elecciones realmente democráticas, sin las situaciones traumáticas del pasado, en la que se respete la voluntad popular y cada ciudadano, cumpliendo con su deber cívico, ejerce el sufragio, no por presiones externas, intereses personales o favoritismo, sino respetando el sagrado dictamen de su conciencia.
Eso es lo que desea el pueblo dominicano, que se respete el derecho que tiene cada ciudadano, cada ciudadana, a decir, escoger el partido, escoger el candidato por el que quiere votar, por el que decidió votar. Esto en las elecciones municipales que vamos a celebrar República Dominicana el próximo día 18, que esto se entienda, y en las elecciones de mayo congresuales y presidenciales en República Dominicana. Que eso se entienda, que no hay lugar para pretender colar iniciativas, acciones que pueden afectar un proceso. Entonces, bien que la Iglesia Católica lo trate, porque ustedes saben que la República Dominicana tiene una comunidad católica grande. Recuerden que la Iglesia Católica es la iglesia más grande de República Dominicana y es la iglesia que ha tenido los mayores espacios, incluso tiene funciones específicas en su relación con el Estado dominicano. Y los fieles, la feligresía, va a las misas. Por ejemplo, hay gente que no deja de pasar un domingo sin ir a la misa. Y cuando se hacen actos especiales, tampoco falla. Y tenemos una comunidad que es fiel, que es católica de práctica. Entonces, esto debe entenderse, que sencillamente lo que expresa la Iglesia es temor y preocupación por estos actos que se han estado viendo. Ahí está, por ejemplo, el consultor jurídico que ha planteado a la Junta Central Electoral publicó un documento público en la que recuerda, estos son el cronograma y también ahí indica el límite, que dice que 40 días antes de las elecciones ya no hay inauguraciones del gobierno y de las alcaldías. O sea, oiga bien, habla del gobierno y habla del gobierno, los gobiernos locales que son las alcaldías. Eso no debe dar lugar a discusión. Eso sencillamente debe verse así. Porque ¿de qué se trata ahora? No se está hablando de la autoridad del presidente. Aquí se está hablando de candidatos y candidatas. Ya el rol de un candidato, una candidata, ya no es un rol de funcionario, servidor del Estado, en el presente. En un momento, cuando usted pasa, ya es un candidato. Usted es un candidato. Cualquier iniciativa que lo englobe, lo involucre, no es a la autoridad, en este caso, que paga el contribuyente. Se está refiriendo a un candidato, candidata. La ley lo que prevé es candidatos y candidatas. Lo que quiere decir que cada candidato o cada candidata sencillamente se tiene que someter a la norma y obedecer lo que son las disposiciones, siempre conforme a la Constitución de la República, claro, que dicta el órgano electoral. Ahí eso no debe dar lugar a discusión. De ahí que nosotros decimos que ojalá ocurra, le presten atención ahora a esta carta pastoral de la Iglesia Católica que ha tocado el tema. ¿Qué quiere la Iglesia Católica? Pues los arzobispos que plantea un proceso fluido, sin traumas, que se respete el derecho del ciudadano o la ciudadana a elegir el partido que quiere, a elegir el candidato que quiere. Oiga, ese es un derecho que tiene cada ciudadano, cada ciudadana. Nadie le puede pretender imponerle el voto o torcer la voluntad de un ciudadano, una ciudadana, porque eso sencillamente es antidemocrático. Y por eso los obispos hablan de que quieren un proceso electoral que no se repitan traumas del pasado y que se respete la ley y la Constitución. De eso se trata. Y vamos a celebrar un proceso electoral como una fiesta, porque al final, ¿quién decide? ¿Quién decide? Si, por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos los candidatos de la oposición
que están en su lucha por llegar a la presidencia de la República. Tenemos el partido de gobierno que lucha, hace esfuerzo porque el presidente Luis Abinader logre la reelección, gane la reelección en las elecciones de mayo. Pero en este caso, ¿qué es lo que hay que pedir en República Dominicana? Que sencillamente se respeten los derechos de cada una de las partes en el proceso. Que nadie juegue cartas sucias. Que nadie entienda que puede tomar una iniciativa contraria a la Constitución y las leyes en República Dominicana. De eso se trata. Hay gente que no le agrada que se le hable de esto. Hay gente que le agrada que le digan sí, adelante, siga adelante. Y después cuando vienen los resultados, son los primeros que comienzan a hablar disparates. Comienzan de una vez a opinar que tal cosa pasó por esto, pasó por lo otro. Y no toman en cuenta cómo están actuando. Hay una población que te va tomando nota. Y al final, tus notas te pueden quemar con esa población. De ahí que nosotros decimos que lo adecuado, lo que quiere el pueblo dominicano, es que se respeten las reglas de la democracia. Tenemos un orden constitucional, que todos y todas nos sometamos a ese orden constitucional. Ahí está el tema. Aquí hablamos de la experiencia española. ¿Por qué fue diferente? Porque en España, cuando termina la dictadura, lo primero es que no rompieron la legalidad. Ahí no hubo forma de robarse los bienes del dictador y su familia y sus allegados, como ocurrió en República Dominicana, que lo único que estaban pendientes era el reparto, cómo vamos a coger cosas del dictador. No estaban pensando en un proyecto democrático. Por eso cuando se celebran las primeras elecciones, el candidato que la gana de una manera arrollante, el presidente Juan Bosch, con su compañero de boleta González Tamayo, ¿qué hicieron? Tumbar ese gobierno. ¿Y qué hicieron? Hacerse de muchos de los bienes de Trujillo y pretender, porque pretendían un gobierno que continuara con todo lo de Trujillo, sin Trujillo. Entonces todavía en República Dominicana no se entiende que la República Dominicana, el pueblo dominicano decidió vivir en democracia y que ya nadie puede impedir que viva en democracia, porque ese pueblo ya no lo va a pasar, porque ha vivido múltiples experiencias traumáticas. Y como dice la Iglesia Católica, vamos a un proceso democrático y ¿qué es lo que se espera? Que se celebren unas elecciones sin experiencias traumáticas como la del pasado. De manera, repito, que hay gente que no le agrada que le hablen de esto. No le agrada, pero hay que decírselo, porque así mañana usted se lo puede decir con mayor autoridad. Esto era lo que se planteaba, someterse a la Constitución de la República. Que nadie entienda que pueda actuar por encima de la Constitución. Y al presidente Luis Abinader, que se cuide, porque tiene en el play unos peloteros que a cualquiera le dan un desbol y de mala manera. Porque ahora muy bien, muy complaciente, si no se logran los resultados, son los primeros que dejan al presidente solo. Ni siquiera en ese periodo después de elecciones, la experiencia es, recuerden, la soledad de los presidentes en República Dominicana. La soledad que vive un presidente cuando no logra el objetivo de seguir en la República Dominicana. Porque es una comunidad política que está plagada de oportunistas. Aparecen oportunistas donde quiera. Y como nadie le pone freno a los oportunistas, en cada proceso electoral quieren ocasionar daños. La Iglesia Católica ha hecho una advertencia. Ojalá se escuche y sigamos adelante y entendamos que un proceso electoral se tiene que celebrar como una fiesta, porque es otra oportunidad que le da el ordenamiento constitucional al pueblo dominicano para decidir lo que quiere, y eso debe respetarse. Agradecemos, como siempre, que ustedes escuchen el comentario de Héctor Tineo en diariodominicano.com
y los invitamos a estar con nosotros en el próximo comentario.